dedicado a Nicktoon Josh, quien me contactó y se interesó en este crossover. Creo su propia fragmentación de mis historias, o rama, si lo prefieren, que transcurre en un giro diferente de los acontecimientos ocurridos en mi universo. Si les interesa ver el futuro de este universo, echen un vistazo a sus historias. Y, por cierto, habrá spoilers de su historia. Nota del autor: cuando tenemos más de un Peter, se les conoce con otros nombres. El Peter de los grandes héroes de San Francisco sigue siendo el Peter héroe. El Peter veloz y la araña se llamará Peter 4 en referencia a su otra historia, 4 Peters contra los 6 siniestros. Multiverso J, Tierra 1. Peter paseaba por las bulliciosas calles de Nueva York, el suave zumbido de la ciudad lo envolvía mientras empujaba el cochecito de Aster con mano ligera y cuidadosa. El sol proyectaba un brillo cálido, iluminando el camino hacia el lugar de trabajo de Frankie, Hitters, un pequeño y moderno café ubicado en el corazón de la ciudad, gracias a la ayuda de su compañera de trabajo, Mary Jane Baxson. Oye, pensé que podríamos pasar a tomar un Spider Savior mientras le doy fórmula a Aster, dijo Peter con una sonrisa juguetona en sus labios. Tienes suerte de que la sucursal de Central City haya compartido la receta secreta con nosotros, respondió Frankie, con los ojos brillantes de entusiasmo mientras corría detrás del mostrador. Mientras preparaba la bebida, mezclando el café con gran maestría, vio a Mary Jane deteniéndose junto al mostrador, con la mirada fija en Peter. Una expresión suave y melancólica iluminó el rostro de MJ, una que no pasó desapercibida. MJ, ¿qué haces?, preguntó Frankie, levantando una ceja con un tono burlón. ¿Qué? Nada, balbuceó Mary Jane, visiblemente nerviosa, con un leve rubor en sus mejillas. Dios mío. ¿Estás enamorada de mi papá?, exclamó Frankie, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos y divertidos. No, yo, Ay, qué demonios. Es tan mono y tan bueno. MJ parecía decepcionada al admitirlo. Míralo, cuidando así al bebé Aster, tan tierno y atento. Tú también lo has dicho, es un padre increíble. Frankie asintió, con una sonrisa de orgullo en el rostro. Sí que lo es. Solía salir con muchos idiotas y solo quiero salir con un buen chico por una vez. Aunque hablando de idiotas, nunca salgas con nadie llamado Eugene Flash Thompson, Morris Bench o Paul Rabin. Irónicamente, el primero recibió su apodo antes que el superhéroe. De hecho, he oído hablar de él. Flash Thompson solía intimidar a mi padre en la escuela secundaria antes de mudarse. Mientras nos advertimos mutuamente sobre los idiotas con los que no deben salir, Mark Lane. YMJ, aprecio que les guste mi papá, pero deberían saber. Oye, mira quién sale en las noticias, le dijo Peter a Frankie mientras se acercaba al mostrador con Aster en brazos. Justo cuando Frankie estaba a punto de contarle a MJ sobre Caitlin, o parte de esa historia, señaló el televisor, donde aparecían Ray Palmer y Nora Dark en las noticias. Estamos aquí en Los Ángeles, en el Walt Disney Concert Hall, donde celebridades de todo el país están aquí para recaudar fondos para el Hospital de Investigaciones ETU. Varias empresas dedicadas a la investigación científica han venido a ayudar a la organización benéfica, entre ellas Ray y Nora Palmer de Palmer Tech y el Instituto Kinky Perrunk, dijo Ryan Seacrest en la televisión. ¿Comillas quiénes? Ray y Nora Palmer, preguntó Mary Jane. Sí, los conocemos, respondió Peter. Comillas, ¿conoces al millonario tecnológico Ray Palmer y a su esposa, Nora?, preguntó sorprendida. Sí, lo conocí a través de mi amiga, Felicity, que solía salir con él. Comillas, ¿Felicity? ¿Te refieres a Felicity Smoak? La viuda de Oliver Queen. ¿La conoces? ¿Conocías a Oliver? Brevemente. ¿Sabías que él era Flecha Verde? No, no, hasta que tuvo que revelarlo, mintió Peter. En fin, voy a volver a mi asiento. Iré a darte tu café, le dijo Frankie antes de regresar a su asiento. Comillas, ¿conocías a Oliver Queen?, le preguntó Mary Jane a Frankie. Lo conocí 1 o 2 veces. A la mañana siguiente, Oliver se despierta y ve a Frankie meditando en medio de la sala de estar. Lo aprendió de una amiga mía, le explica Peter a Oliver. Le ayuda a no estresarse por sus habilidades. Comillas, ¿habilidades?, pregunta Oliver. Ah, cierto, supongo que no se lo dijimos a nadie. Frankie es una metahumana. Puede mover cualquier objeto metálico con la mente, le explica Peter. Si no les importa, me gusta el silencio mientras medito, les pregunta Frankie, y salen de la habitación hacia la cocina para tomar un café y desayunar antes de dirigirse a la ceremonia. No tenía tantos recuerdos de Oliver como sus padres. Pero cuando pensaba en él, recordaba ese recuerdo, y le gustaba.
Una vez que terminó de preparar el café, se lo llevó a su padre, que seguía viendo la televisión con Rey. ¿Quieres ir a visitarlo? Preguntó. Sí, lo hago. Extraño cuando nos reuníamos con Cisco y Curtis y compartíamos ideas tecnológicas, respondió Peter. Bueno, ¿por qué no los tres lo visitamos a Eleanor en Ivytown el sábado? Sí, eso estaría bien. La casa de Rey y Nora Palmer, Ivytown, el sábado siguiente. Peter y Frankie se dirigen hacia la casa con Aster en un cochecito. ¿Seguro que puedo venir sin llamar antes? Preguntó Frankie. Estoy seguro de que todo irá bien, dijo Peter con tono desestimado. Al acercarse, oyeron ruidos provenientes del patio trasero. Luego rodearon la casa y encontraron a Ray sentado en una silla de jardín, con Jefferson Hax Jackson y Mick Rory sentados a su lado, bebiendo cervezas y riendo. En cuanto vieron a Peter, Frankie y Aster, Mick se levantó y les apuntó con su pistola de calor. Espera, grita Ray, poniendo la mano en el arma para evitar que Mick disparara. Eres Peter Parker. Chester me habló de ti, dijo Ray, entusiasmado. Tranquilo, Mick, podemos confiar en él. Luego se lo contó a Mick. Mick entonces gruñe. Ah, sí, te he visto en su Instagram jugando D&D, comentó Hax. Me enteré de que conseguiste que Joe Best se uniera al juego. Me encantaría hacer una campaña con ustedes algún día. Es un placer conocerlos por fin, dijo Ray antes de estrecharle la mano a Peter. Igualmente, más o menos, respondió Peter. ¿Qué quieres decir con algo así? Preguntó Mick con su voz grave y profunda. Ya los conozco antes, a los tres, respondió Peter. Cuando preguntó Hax. Para ti, cuando Caitlin y yo te concebimos para fusionarte con Stein y reemplazar a Ronnie como Firestorm, respondió Peter antes de volverse hacia Ray. Cuando Felicity te presentó y aterrizaste frente a los laboratorios Star. Luego se volvió hacia Mick. Cuando secuestraste a Caitlin y luego nos secuestraste a Cisco y a mí. No, no me convenciste, respondió Hax. No estabas allí en Star, respondió Ray. Nunca te secuestré, respondió Mick. Puedo explicarles por qué, aunque quizá quieran volver a sentarse. Y Mick, conociéndote, quizá quieras tomarte otra cerveza. Mick levanta una ceja con interés y agarra otra botella de cerveza del refrigerador que está cerca de ellos. Tal vez nos hayamos conocido, comentó. Bueno, primero permítanme presentarles, o en nuestro caso, volver a presentarles a mi hija, Frankie, y a mi nuevo bebé, Aster, les dijo Peter. Hola, Frankie saludó. Permíteme explicarte lo que ha sucedido, una última vez. ¿Nos lo habías contado antes?, preguntó Mick. No. Es solo algo que me gusta decir. Eso es estúpido. Está bien, bueno, de todos modos. Unos minutos después. Han cambiado la línea temporal. ¿Crees que la lanza del destino pudo haber hecho esto?, preguntó Ray. Ya me han asegurado que Sarah todavía le quitó poder, respondió Peter. Entonces, hasta que este anciano lo haya transformado, menos la muerte de Frost, ¿van a esperar y reunirse con los demás héroes?, preguntó Hax. Más o menos. Buen trabajo con el Joker allá en Star City. Me ponía los pelos de punta, comentó Mick. Bueno, eres más que bienvenido a unirte a nosotros. Los tres también nos reuníamos y pasábamos el rato mientras nuestras esposas disfrutaban de un día de spa. Y aunque se suponía que sería una reunión de hombres, Frankie, tú también eres bienvenido, les dijo Ray. Y si quieren cuidado de niños, Mona está cuidando a mi hija, Martina, y a los hijos de Mick en su casa, les dijo Hax. Bueno, empezó a decir Peter, pero fue en ese momento que se abrió un portal sobre el patio trasero. Al poco tiempo, vio a un doble de sí mismo con un traje rojo y azul, similar al que usaba para Spider-Man, aunque su parte inferior era completamente azul, sin botas rojas, pero con una gran araña blanca como emblema saliendo del portal. Tras él, apareció una joven que se parecía a su hermana, Teresa, de Tierra 2, el equipo de héroes de la película y serie de Disney Viguero 6, una joven vestida con una versión azul y negra de su traje de Spider-Man, y otro robot grande, redondo y rojo que no era Baymax. Sí, voy a necesitar otra cerveza, comentó Mick. Guau. Otro Spider-Man, exclamó Hax. Esperen, reconozco a algunos de ustedes. Son los 6 grandes héroes, exclama Ray emocionado. Viguero 6, repitió Wasabi, mirando a los miembros. Sí, de la película de Disney y de ese programa. Son Baymax, Hiro, Gogo, Oney Lemon, Wasabi y Fred, señaló Ray. Es espeluznante que nos conozca, comenta Gogo. Esa cosa con aspecto de monstruo se llama Fred, pregunta Hax.
Fred todavía está vestido como Fredicilla. Recuérdame que te cuente sobre Gary, responde Mick. Oh, en realidad no soy un monstruo, solo soy un tipo con un traje que me hace parecer un monstruo, explicó Fred mientras se quitaba la máscara para revelar su rostro. Jinkies, dice Frankie con sarcasmo. Espera, ¿dijiste que somos una película?, pregunta O'Neill Lemon. Sí, asintió Peter. Uno de mis 5 favoritos, Frankie asintió. Al menos después de recuperar la memoria. Comillas, ¿quién querría ver una película de nuestras vidas?, preguntó Wasabi. Nuestras vidas no son más que terror. Supongo que no lo está tomando muy bien, dijo Jax. Sí, sería horrible pensar que alguien ha estado vigilando sus vidas, tuvo que admitir Peter. La idea sería aterradora. Tristemente, no es la primera vez que lo hago. Una vez fui a un universo donde Frozen es real y mi doble está saliendo con Elsa. Entonces, ¿otro doble multiversal?, pregunta Frankie. Metaverso, en realidad, dijo Deadpool, quien se acercó a ellos en una motoneta roja. Comillas, va de Frankie se sorprendió al verlo. Comillas, ¿qué haces aquí?, preguntó Peter 4, sorprendido de verlo ya de regreso. Exposición para ellos, fanatismo para los demás. Además, Fred es interpretado por T.J. Miller, y puede que él y Ryan Reynolds hayan hecho las paces, así que será lo más cerca que estarás de tener a Deadpool y a Beasley en estas historias, dijo Deadpool, acercándose y abrazando a los héroes. Peter hiró por los hombros. También quiero estar aquí por cómo Internet sexualiza a tu tía Cass. Comillas, ¿qué exposición?, preguntó el héroe Pedro. Comillas, ¿qué pasa con mi tía Cass?, preguntó Hiro. Bueno, un momento, ¿qué pasa?, pregunta Gogo. Comillas, ¿alguien cuerdo, por favor, que hable? No sé si estoy cuerdo, pero puedo dar un golpe, dijo Deadpool. A diferencia de los últimos universos que has visitado, este universo está en un multiverso completamente diferente al tuyo. Eres del multiverso W por el universo hipotético, bienvenido al multiverso J por el Josh de Nicktoing, Josh. Comillas, ¿estás diciendo que, además de que existen múltiples universos, existen múltiples multiversos?, preguntó Wasabi. Sí, mi Peter incluso ha luchado contra villanos de uno de esos multiversos, como Batman que ríe o Muerte Roja del multiverso oscuro, explica Deadpool antes de dirigirse al lector. Menciono esto último, ya que Josh Nicktoing aún no se ha adaptado a la temporada 9 de Flash. Comillas, ¿con quién está hablando?, preguntó O'Neill Lemon. No tengo idea, hace esto todo el tiempo, respondió Peter 4. Como diría Gray, fascinante, comentó Jax. Creo que sería más asombroso, se rió Rey, pensando en su amigo. Bueno, pero ¿cómo pasó esto?, pregunta Gogo. Probablemente tenga que ver con que sobrecargué y destrocé el orbe de alto voltaje. Carmy lanzó un golpe. El portal parpadeó cuando escapamos. Sí, eso podría servir, dijo Penny, abriendo el traje SPDR, sorprendiendo a algunos de los héroes de Tierra 1. Tengo una interferencia grave en mis sistemas. Intentaba coordinar su traje para que funcionara en esta nueva realidad. Mis escáneres están todos descompuestos ahora mismo. No ayudó que solo hiciera reparaciones menores al sistema para lidiar con el cambio constante entre nuestras fuerzas gravitacionales y los cambios de realidad. Está sobrecargando el sistema. Comillas, ¿no es demasiado joven para pilotear eso?, preguntaré preocupado. Está bien, ella tiene un vínculo psíquico con una araña que pertenecía a nuestro padre, le aseguró Teresa. Dijiste eso como si fuera lo más común, comentó Jax. Hemos pasado por muchas cosas, eso es lo menos raro de nosotros, se burló Gogo. Entonces, ¿qué mundo es este?, pregunta el héroe Peter. Comillas, papá Frankie decidió dejarlo hacerlo. Muy bien, comencemos desde el principio, una última vez. Comillas, otra vez. Eso mismo nos dijiste cuando nos explicaste tu historia hace 5 minutos, gruñó Mick. Comillas, explicado, preguntó Hiro confundido, preguntándose por qué Peter 4 tenía que explicar su historia a quienes deberían ser sus amigos. Ya llegaré a eso, respondió Peter 4. Sueles decirlo mucho al explicar tu pasado. Ese dicho puede resultar tan molesto como, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, señaló Frankie. Comillas, no te preocupes, puede resultar molesto cuando mi Peter hace lo mismo, respondió Gogo. Pero, tío Ben, dijeron ambos Peters al unísono. Y respetamos que ese dicho te haya ayudado a convertirte en un superhéroe, pero puede resultar molesto después de la enésima vez, explicó Teresa. Está bien, dijo Peter 4, un poco molesto. En fin. Me llamo Peter Parker y, durante unos 20 años, fui el único e inigualable Spider-Man, hasta que Miles obtuvo sus poderes hace unos 10 años, pero yo me convertí en Spider-Man primero.
Seguro que, como otro Spider-Man y Peter Parker, también perdiste a tus padres cuando eras un niño pequeño. Sí, respondió sarcásticamente el héroe Peter. Comillas, ¿te mordió una araña radiactiva cuando eras adolescente? Controlar. El tío Ben murió y perseguiste a su asesino. Bingo, dijo solemnemente el héroe Peter. Bien, aquí hay un cambio que he escuchado y que me diferencia de otros Peters. ¿Ben y Mayo se divorciaron antes de la picadura de araña y su muerte? No, mi Ben y Mayo estaban muy enamorados, comentó Penny. Los míos sin duda todavía se quieren, pero es complicado. Tras su muerte, me mudé con Mayo a Central City, su ciudad natal. Allí conocí a mi mejor amigo, Ronnie Raymond, y a su novia, Caitlin Snow, cuando íbamos a la universidad. Ronnie y Caitlin se pusieron a trabajar en Star Labs después de graduarse, donde los tres nos hicimos amigos de su compañero, Cisco Ramon. Pero entonces, un acelerador de partículas construido por Star Labs explotó, matando a gente como Ronnie, o eso creíamos entonces, y otorgando superpoderes a otros, como a mi compañero, Barry Allen, que se convirtió en un velocista conocido como Flash. Luchamos contra villanos como Mick. Luego, Bigeroten miró a Mick. «¿Estamos bien ahora?», dijo. Entonces descubrimos que el jefe de laboratorios Star era en realidad un velocista malvado que viajaba en el tiempo y que activó el acelerador a propósito para darle poderes a Barry y regresar al futuro. Así que lo derrotamos, pero Ronnie, que había regresado unos meses antes, se sacrificó, otra vez, o eso creíamos. Después luchamos contra otro velocista malvado de otro universo, Caitlin y yo nos enamoramos, conocí a Frankie, y luego luchamos contra otro velocista malvado, esta vez un clon malvado de Barry creado por viajes en el tiempo. También trabajé con ellos varias veces, sobre todo en el equipo en el que estaban, que también viajaba en el tiempo. Comillas, viajes en el tiempo, pregunta O'Neill Lemon. Oh, esto se pone más loco, dijo Peter 4. Luego luchamos contra un genio malvado que quería reiniciar los cerebros de todos y contra un asesino en serie que quería matar a gente con superpoderes. Después perdimos contra un ser de antimateria que destruyó nuestro multiverso con antimateria, pero mis amigos reiniciaron el multiverso y luego lo derrotamos. Me pregunto si ocurrió lo mismo en nuestro universo, reflexionó O'Neill Lemon. De todos modos, continuó Peter 4. Caitlin y la segunda personalidad que tenía, y me casé. Comillas, que exclamó al unísono el gran héroe 10. Comillas, ¿te parece raro? Lo secuestré a él y a su novia en 2 ocasiones antes de unirme al equipo de viajeros en el tiempo, o las leyendas, como nos llamamos, señaló Mick. Muerte térmica multiversal, salir con una mujer con una segunda personalidad, tu vida es una locura, comentó Fred. Créeme, esto se vuelve más loco, respondió Peter 4. Nos casamos y ella dio a luz a gemelos. Pero unos años después, ocurrió otra crisis, esta vez del multiverso oscuro en el metaverso. Durante una batalla, Frost, la segunda personalidad de Caitlin, quien tenía poderes. Oh, como Bruce Banner y se da cuenta Hiro. Hulk. Ya he oído esa comparación antes, respondió Peter. Bueno, disculpa, ¿qué le pasó a Frost durante una batalla?, preguntó Hiro después de disculparse. Una bruja aliada nuestra notó que la munición de una torreta era escasa y lanzó un hechizo de duplicación. Pero entonces Frost emergió de un portal frente a la torreta y fue alcanzado por ella, lo que me hizo pasar de una pareja con una segunda personalidad a una tríada, y Frost y Caitlin se convirtieron en individuos separados. Después de un día de San Valentín en el que intentamos averiguar qué nos depararía el futuro, Frost y yo concebimos a Aster. Pero antes de que naciera, fui secuestrada mágicamente por una versión de Doctor Strange de otro universo. Supongo que también tienes una versión de él, preguntó Peter 4. Los 10 grandes héroes respondieron cada uno, sí. Resulta que no fui el único que fue secuestrado accidentalmente por arte de magia. También otras 2 versiones mías, junto con Frost de hace 10 años, otra versión del Duende Verde y otros villanos con los que probablemente hayas luchado, como el lagarto. Sí, respondió el héroe Peter. Electro. Todavía sufre trastorno de estrés postraumático por las descargas eléctricas. Comillas su. Electro era una mujer. Sandman. Me llevó días sacar toda la arena de mi disfraz. ¿Y el Dr. Ock? Sí, comillas vida? Sí, Olivia Octavio. Interesante, el mío era Otto Octavius. También teníamos un Otto, pero murió protegiéndonos a nosotros y a la ciudad, recordó Gogo. Me alegro por él, dijo Peter 4 con seriedad. En fin, cuando me enviaron de vuelta, era como un fantasma para todos,
invisible, inaudible, y no podía tocar nada, en cambio, me desvanecía y sentía dolor al hacerlo. Fue hace 5 años, el 1 de enero de este año, no existía, y Frost y Caitlin salían con otros chicos, y tenía que estar al menos a 6 metros de uno de ellos en todo momento o me arrastrarían de vuelta a su radio. Incluso mi amigo Barry volvió a una relación tóxica de la que salió. Todavía no puedo imaginar a Barry con nadie más que no sea Iris, parecen la pareja perfecta, comentó Ray. Peter gimió ante esa frase. Me gustas, chico. Siempre pensé que eran aburridos también, respondió Mick. Al principio tampoco lo recordaba y terminé llevando a Aster en lugar de a Frost, explicó Frankie. Comillas que exclamó al unísono el gran héroe 10. Supongo que quien cambió el mundo no quería que Frost también fuera madre soltera y embarazada. Amo al pequeño, pero odio haberme visto obligada a gestarlo y dar a luz sin mi consentimiento. Con el tiempo, mi fantasma se disipó, como pueden ver, y finalmente me uní a su equipo y luché contra el crimen hasta que pude volver a casa. Pero entonces Ronnie regresó, solo para ser poseída por un demonio. Frost lo derrotó, pero a costa de su propia vida. Hace unos meses, un amigo mago me habló de alguien que podría ayudar. Frankie no tardó en recordarme, y me reuní con Bade, que aún lo recordaba, y los tres fuimos a Nueva York para volver a casa, solo para descubrir que estamos en casa, pero que ha cambiado. Así que nos dijeron que fuéramos a visitar a los doppelgangers que acababa de conocer y los ayudáramos con nuevos extrapoladores para ir a sus universos. Primero fuimos a Star City para conseguir los extrapoladores de Cisco y evitar que un payaso psicótico destruyera la ciudad. Luego fuimos a uno de los universos de Peter y lo ayudamos con su lagarto. Lo que nos lleva al presente, donde vinimos aquí para reunirnos con Rey, por casualidad, con Jax y Mick, explicó Peter 4. Vaya, vale, tu vida es mucho más complicada que la mía, admitió el héroe Peter. Baymax se tomó el tiempo durante la charla para escanear a los héroes. Detecto grandes cantidades de materia oscura en tu sistema, le dijo a Frankie. Sí, no te preocupes, está bien, prometió Frankie. También estoy detectando que tienes quemaduras de 3er grado, le dijo Baymax a Mick. Exacto, Mick asintió. Comillas, ¿qué te pasó?, se pregunta Penny. Quemé la casa de mi infancia y a mi familia viva, y me gusta mucho prender fuego a las cosas, explicó Mick sobre su historia. Eso provocó una mirada de horror en la mayoría del equipo. Se ha reformado, promete Peter 4. Está perfectamente a salvo. Y estoy detectando cáncer en etapa 4, dijo Baymax, escaneando a Deadpool. Oh, no te preocupes, Gran Rojo, dijo Deadpool, apoyándose en el gran robot. Estoy perfectamente bien. La curación del gen meta me ayuda. Espera, ¿soy un meta o un mutante? Aparecí cronológicamente en el libro 2 después de que el acelerador explotara, pero también tenía mi historia de Francis, incluyéndolo mutante. Y Cable existe, al menos en el libro 4, lo cual podría haber cambiado, lo que técnicamente debería significar que Jan y Scott existen, ¿verdad? ¿Y el señor siniestro? Bueno, ¿solo está divagando?, pregunta Gogo. Lo hace mucho, admitió Peter 4. Entonces, ¿qué los trae por aquí? Mencionaste un orbe. Alto voltaje, uno de nuestros enemigos, usaron un orbe. Comillas, oye, igual que en el show, gritó Rey. Sí, usaron un orbe que contenía energía eléctrica que se conectaba a sus brazaletes y disparaba ráfagas mientras bailaban. Suena tonto, comentó Mick. Es patético, pero peligroso, se burló Teresa. De cualquier manera, nuestro enemigo, conocido como el Duende, lo robó y lo ha estado usando para alimentar su dispositivo de viaje multiversal, concluyó el héroe Peter. Comillas, ¿duende?, preguntó Peter 4, paralizado de miedo. Comillas, duende verde. Frankie recordó las historias de Goblin. El miedo que percibía en la voz de su padre cuando recordaba el cuento como una señal de advertencia cuando ella quería ser una heroína. Cuando quería proteger a la gente. ¿Sí, lo conoces?, pregunta Carmi. Frankie asintió, lo conocemos. Bueno, ha estado viajando por el multiverso y recolectando especie. Comillas, genial, otro más, respondió Peter 4 con sarcasmo. Comillas, otro, pregunta Wasabi. Este no es el primer duende verde que viaja a otros universos y es seguido por un Spider-Man. Me alegra que el último duende verde que intentó matarme en ese otro universo no viajara también intencionalmente por el multiverso. Luego explica los eventos del capítulo del duende verde en Flash y Spider-Man. Vaya, así que esto ya pasó 2 veces, preguntó Fred, decepcionado. Técnicamente, esta es la segunda vez, respondió Teresa. Bueno,
Si ese goblin tuyo está buscando artefactos raros, eso no va a reducir las opciones, suspiró Peter 4. Pero, si usamos tu firma dimensional única, podríamos usarla como una especie de señal para ver si podemos encontrarlo. Trey ofreció una sugerencia. Comillas, ¿y puedes hacer eso?, pregunta Gogo. Esta no es la primera vez que rastreamos seres interdimensionales, promete Frankie. Si dice que puede, puede. Comillas, ¿qué necesitas?, pregunta el héroe Peter. Principalmente, tú, dijo Rey. Trey tenía un laboratorio en casa que facilitaba escanearlos a los 10, y como eran suficientes, encontrar su firma única fue bastante fácil. Estaban principalmente explorando su mundo, ya que su tecnología parecía mucho más avanzada que la de los dos últimos mundos, el último mundo que visitaron. Entonces, ¿eres la hermana gemela de Peter?, preguntó Frankie sorprendido. Sí, asintió Teresa. Hemos sido inseparables desde que nacimos, y ahora me arrepiento un poco. Comillas, ¿cómo fue?, se pregunta Peter 4. Comillas, tener hermanos. Una casa llena de amor, quejas, un poco de alboroto, resumió el héroe Peter. Algunas lágrimas. Pero una familia al fin y al cabo. Me siento un poco excluido, parece que todos los demás Spider-Man en el multiverso tienen un hermano excepto yo, comentó Peter 4. No le cuenten mi historia ni la de Kraven, dijo Deadpool a los lectores. No forman parte de esta continuidad. Si el hecho de que Aster esté aquí, pero no haya rastro de los gemelos, y de unas cuantas docenas de personas más, no fuera suficiente para explicarlo. Y yo estoy un poco celoso, dijo Peter 4 mientras se acercaba al SP que estaba en modo de reposo mientras Penny yacía encima. ¡Qué traje tan interesante! ¿Dijiste que lo hizo tu papá? Papá fue el piloto original del modelo original, explicó Penny. Hicimos algunos ajustes después de que tuve que volarlo por los aires para salvar la ciudad de un virus arácnido. Entonces, ¿usas un traje que te permite volar y encogerte?, pregunta Hiro mientras Rey lo escaneaba. Bueno, un poco más avanzado, pero, Rey se encogió de hombros. Casi. Tenemos algunos tipos así. Ant-Man, alias Scott Lang. También podía encogerse, pero solo al tamaño de una hormiga. Como traje volador, está Iron Man, alias Tony Stark, un genio multimillonario. Hicimos equipo una vez, explicó Hiro. Vaya, este tal Tony se parece un poco a mí, tuvo que admitir Rey. Comillas, usa aleación de estrella enana para alimentar su traje. Hiro se sorprendió al oír eso. No. Creó un reactor de arco estabilizado para alimentar el traje de Iron Man. Fred sonrió un poco ante esto, pensando en su padre como el jefe increíble, pero decidió guardárselo para sí. Rey se interesaba cada vez más por su mundo. Bueno, el escáner está en marcha, y pronto podremos saber dónde está tu goblin. Entonces, ¿no tienen idea de quién es este duende?, pregunta Hax. Nunca lo supimos, admitió Neil Lemon. En este mundo y en algunos otros, Norman Osborn era el duende verde, ofreció Peter 4. No, lo investigamos, negó el héroe Peter. Gogo suspiró. Sí, así fue como conocimos al duende. Atacó a Norman y habría muerto de no ser por nosotros. Nosotros mismos casi morimos, recordó Basabi ese día. Bueno, ayudaremos en lo que podamos, prometeré. Peter 4 notó entonces que Aster empezaba a quejarse, el pequeño parecía tener hambre. Parece que tiene hambre. ¿Puedo conseguirlo?, ofreció Frankie. No, ya lo tengo, prometió Peter 4, señalando a su doble. Comillas, ¿te importaría? Ah, claro, se sorprendió el héroe Peter al recibir al pequeño, mientras lo acunaba lo mejor que podía. La última vez que sostuvo a un bebé fue cuando tenía 6 años, y fue la primera, de muchas, veces que sostuvo a Penny. Hace tiempo que no hago esto. Vuelvo en un segundo, prometió Peter 4 mientras salía corriendo. A Aster no pareció importarle el héroe Peter mientras reía, tranquilizándose para tocar la mejilla del doble de su padre. El héroe Peter rió entre dientes, la idea de un hijo nunca se le había pasado por la cabeza, pero tenía que admitir que la sensación era agradable. Gogo lo observaba, acercándose al sofá y asomándose para mirar al pequeño. Ver a Peter como un padre, nunca lo había imaginado, pero, él parecía tan tranquilo ante la idea, acunando al niño como si fuera un instinto. Oye, pequeñín, dijo el héroe Peter, intentando calmar a Aster. Aster, ¿a quién se le ocurrió eso? Mi tía, segunda mamá, explicó Frankie. Supongo que les pareció adorable tener un hijo con un nombre relacionado con la nieve. ¿Un poco obvio, no?, pregunta Gogo. Deberías ver la cueva de las arañas, se rió Frankie. Comillas, cueva de araña, pregunta Teresa, mirando a Peter 4,
que estaba preparando la fórmula. Comillas, ¿en serio? ¿Así la llamaste? Comillas, ¿qué pasa con la cueva de las arañas? Pregunta Peter 4. Lo habría llamado la web, afirmó Hero Peter. Peter 4 consideró el nombre y asintió, bueno, eso habría sido mejor. Para ser justos, me basé en la Batcueva. Luego se acercó con la fórmula. Aquí vamos. Luego llevó a su hijo de vuelta y comenzó a alimentarlo. Aquí vamos, pequeño. Comillas, la Batcueva, preguntó el héroe Peter. Déjame adivinar, ¿no hay Batman? No, ¿quién es ese? Preguntó Fred. Bien. A continuación, un pin en los sistemas de Rey, comillas, parece que tenemos un resultado. Comillas, ¿dónde está? Pregunta Hiro. Parece que, oh, muchacho, dijo Rey con miedo. Comillas, ¿qué? Pregunta Peter 4. Comillas, ¿por qué hay, muchacho? Está en el centro, les informó Rey. Y creo que sé a dónde va. Peter 4 miró a los equipos. Prepárense. Hack se vistió con una chaqueta y gafas protectoras, además de una pistola de frío, parece ser el nuevo capitán frío de este mundo tras la muerte de Snart en el punto de desaparición. Peter 4 se puso su atuendo de Spider-Man, que era todo rojo y negro, con un pequeño emblema negro en el pecho. Frankie finalmente recuperó su atuendo de metalla, una nueva versión de su antiguo atuendo, ahora completamente plateado, con pantalones morados en la cintura y las piernas, botas a juego y una máscara que le envolvía la cara y le dejaba el pelo suelto. Mick sacó su lanzallamas portátil y lo observó, feliz de volver a usarlo. Trey se puso el traje a Tom, preparándose para despegar. Vamos a detenerlo, dijo Hiro. ¿No nos olvidamos de algo? Pregunta Teresa. Entonces oyeron un arrullo que les hizo mirar hacia el sofá y ver a Aster. Frankie miró a Peter 4. Comillas, ¿casi lo olvidas? En mi defensa debo decir que ha sido un día largo, dijo Peter 4. Hicieron una parada rápida para dejar a Aster con Mona para que ella pudiera vigilarlo, junto con los hijos de Hax y Mick, mientras luchaban contra el monstruo. Dirigiéndose al centro por diversos caminos, todos comenzaron a apresurarse para alcanzar al duende y adelantarse a él. Comillas, ¿estás seguro de que es aquí a donde se dirige, Rey? Pregunta Peter 4. Vamos, dijiste que somos amigos, ¿no confías en mí? Le preguntó Rey. Solo me pregunto qué hay detrás de esto, dijo Peter 4. Comillas, ¿por qué se dirige al Instituto Kinky Perrung? Bueno, es donde estamos creando nueva tecnología para cambiar el mundo. Rey defendió por qué sería un lugar de interés. Parece Industrias Parker, comentó Frankie, flotando, usando el campo magnético de sus botas para atravesar la ciudad. Comillas, ¿por qué iría allí? Bueno, si tuviera que adivinar, quizá esté intentando adaptar ese orbe dañado con aleación de estrella enana. Rey lo adivinó. Comillas, ¿es eso posible? Preguntó Carmi, apartando a Rey. Bueno, no sé mucho sobre tu orbe, pero si el Goblin conoce todo el multiverso después de lo que nos contaste sobre la tabla del orden y el caos, debe haber pensado que es exactamente lo que piensa, explicó Rey. Salieron del Instituto Kinky Perrunk, con aspecto de que el edificio aún no había sido tocado. Bien, deberíamos separarnos. Hay varios puntos que tu Goblin puede atacar. Los laboratorios, mis laboratorios, la bóveda. Parece que será mejor que nos separemos, dijo Peter 4. Deadpool irrumpió en escena, vestido como Fred de Scooby-Doo. Comillas, ya lo oyeron, amigos. Divídanse y busquen pistas. Peter 4 empujó a Deadpool al suelo. Bueno, ignorándolo, nos separaremos, y los demás avisarán si Goblin ataca, si no es lo suficientemente obvio por el caos que probablemente seguirá. Los equipos se separaron, los dos Peters revisaron la bóveda, mientras que Gogo, Teresa, Penny, Frankie, Carmi y Mick inspeccionaron los laboratorios. Mientras tanto, Rey, Hax, Hiro, Baymax, Wasabi y Fred se dirigieron a los laboratorios. Entonces. Nadie pregunta por qué los héroes deambulan por los pasillos, pregunta Wasabi, al ver que todos siguen con sus quehaceres diarios. Te sorprendería el caos que hay por aquí, respondió Rey. Sobre todo con los alumnos a los que damos clases. Es muy raro saber que mi papá tiene hermanos, les dijo Frankie a Teresa y Penny. Sería genial tener tías, sobre todo con alguien tan ruda como ustedes dos. Y ni siquiera hemos terminado la universidad, sonrió Penny. Las únicas tías reales que tuve fueron Frost, Patty y Cecil antes de que ella y Joe se mudaran de Central City, antes de que ocurriera lo que fuera que cambiara la realidad, murmuró Frankie. Nunca me imaginé a Peter como padre, comentó Gogo, sin que la idea la inquietara. Quizás demasiado pronto, pero no le importaba tener hijos, piensa. Comillas, ¿cómo está?
Tuvimos un pequeño proceso de aprendizaje, los dos aprendiendo cómo funcionaría. Él ha sido mentor de personas, pero nunca antes había criado a nadie, admitió Frankie. Pero una vez que le cogimos el ritmo, y de hecho lo sentí como un padre para mí, nos hemos vuelto inseparables. Gogo entonces comenzó a considerar realmente la idea de tener hijos. ¿Peter estaría interesado en eso? Comillas, ¿no deberíamos evacuar?, preguntó Wasabi por el comunicador. No, este lugar es como una fortaleza, prometeré. Si tu goblin se acerca demasiado, las alarmas sonarán. Las alarmas comenzaron a sonar, provocando que todos saltaran en pánico y corrieran llenos de miedo y terror. Comillas, así pregunta Hax. Corriendo hacia los laboratorios, Mickey y su grupo fueron los primeros en llegar. Peter 4 se quedó paralizado al ver al duende verde. Su duende no era nada comparado con este nuevo duende. El duende de su mundo no era más que un loco disfrazado de Halloween. Este duende era un monstruo. Comillas, ¿ese es el duende?, les preguntó Peter 4. Entonces Deadpool saltó, casi como si estuviera esperando afuera, a pesar de estar a 40 pisos del suelo, y apuntó con sus armas. Sí, se parece más al duende definitivo que al duende de Defoe en el que se basó tu historia. Comillas, ¿dónde? Frankie miró por la ventana del edificio, preguntándose de dónde venía. Comillas, ¿vamos a cuestionar la lógica o vamos a pasar a lo divertido?, pregunta Deadpool. Goblin se encogió de hombros y agarró un puñado de la aleación de estrella enana. Esta aleación es impresionante, comentó, examinándola. He visto que tiene propiedades en el multiverso. Admito que no planeaba venir, pero gracias a que tu amigo destruyó el orbe, necesitaba una nueva fuente de energía. Comillas, ¿fuente de energía?, pregunta el héroe Peter. Es lo que uso para alimentar el Atom, explicaré. Comillas, y fácilmente me proporcionará una nueva fuente de energía para llegar a casa, sin ustedes. Goblin levantó su guantelete, lanzando una descarga eléctrica que los hizo saltar de miedo. Comillas, Inviguero 10, ¿quién me plantará cara? Luego disparó misiles, y todos saltaron a cubrirse. Frankie, sin embargo, solo levantó las manos, manipulando el misil para que girara a su alrededor, saliera por la ventana antes de girar y lanzarlo de vuelta hacia el duende. El goblin solo recibió el daño, el misil le dio de lleno en el pecho, salvándolo de volar, pero ileso. Gruñó, usando algunas de sus bombas calabaza para atacar. Como no estaban hechas de metal, la manipulación magnética de Frankie fue inútil. Todos corrieron y se agacharon para cubrirse. Rey incluso voló y agarró a Peter 4, encogiéndose para esquivar la oleada de bombas calabaza y luego agrandándose. Uf. Ahora sé cómo se siente Dingle, exclamó Peter 4. Baymax salió volando por el suelo, impactando al duende verde, golpeándolo una y otra vez, mientras el monstruo aguantaba el dolor como si nada. Comillas, ¿eso es todo lo que tienes? Baymax soltó a Goblin, haciéndolo caer a la calle. La gente ya estaba en pánico, pero cuando el Goblin cayó, huyeron aterrorizados. Goblin salió del agujero arrastrándose y gruñó, furioso por el caos. Entonces, una ráfaga de llamas lo alcanzó, y Mick usó su lanzallamas para atacarlo. Fry, eres un monstruo, exclamó Mick. Goblin lo aplastó, pero Carmi corrió a agarrarlo para salvarlo. Miró a Goblin y gruñó, comillas, muy bien, probemos estas garras. Extendió las garras de las puntas de los dedos, sin tener la oportunidad de usar esta habilidad, y corrió hacia Goblin. Comillas, a ver si le das a lo que no puedes ver. Se volvió invisible justo antes de abalanzarse sobre Goblin. Este se disponía a atacar a Carmi, pero cuando atacó el aire, ella ya se había movido y estaba golpeando la espalda del monstruo. Parece que sus garras surtieron efecto, atravesándole la piel y haciéndole gritar de dolor. Carmi entonces implementó un patrón de golpe y esquiva, atacando al Goblin por todos lados mientras este empezaba a captar su patrón. Cuando él iba a atacarla por la izquierda, Carmi se lanzó a la derecha. Pero eso era lo que Goblin esperaba, y la agarró por el cuello. Comillas, la arañita pensó que podía con el duende, le preguntó el duende con sarcasmo. Comillas, por fin acabaré con tus tonterías. Eso no pareció funcionar, así que Hack se apresuró a dispararle hielo al Goblin, cubriéndolo con una capa de hielo que lo contenía y le daba a Carmi la oportunidad de escapar. Eso debería contenerlo. Comillas, ¿por cuánto tiempo?, pregunta Wasabi. Frankie flotó hacia abajo y miró a Carmi. Comillas, ¿puedes volverte invisible? Y bioelectricidad, dijo Carmi, mostrando la electricidad en su puño. Y también colmillos y garras. Comillas, colmillos y garras, pregunta Peter 4. Aparte de eso, me recuerda un poco a Miles. Comillas, ¿quién es Miles?, pregunta Fred. Mi protegido, explicó Peter 4. Lo perdimos cuando el mundo cambió.
Está en otra ciudad con su familia. También era mi novio, murmuró Frankie. Sí, me lo ocultaron durante unos cuantos meses cuando empezaron a salir, admitió Peter 4. Bueno, mientras esté bajo el agua, ¿qué hacemos?, pregunta Penny. No tenemos contención para contenerlo. Y dudo que podamos llevarlo a Laboratorios Star, comentó Frankie. Probablemente sean el único lugar donde retenerlo. Tal vez argusó el Deo, comentó Peter 4. A medida que el hielo gélido que rodeaba al Goblin comenzaba a fracturarse con un crujido agudo, una sensación de urgencia inundó el aire. Tenemos que abrir el portal y volver a casa, declaró el héroe Peter con voz decidida. Podremos enfrentarnos a este monstruo cuando estemos sanos y salvos. Pero mientras el hielo seguía astillándose y rompiéndose, algo inesperado comenzó a suceder, los recuerdos invadieron la mente del Goblin como un maremoto, disipando la confusión que había nublado su consciencia. Recordó su antigua identidad, los ecos de quien una vez había estado regresando a él. Un monstruo, murmuró, al comprenderlo. ¿Cómo te llevamos de vuelta a casa?, preguntó Jax con urgencia en el rostro. Hiro, con expresión severa, explicó. Goblin robó estas esferas de metal y las escondió en las profundidades de su planeador. Los ojos de Frankie brillaron de emoción. ¿Esferas de metal? Perfecto, exclamó, lanzándose hacia el compartimento del planeador. Con manos hábiles, comenzó a extraer las esferas brillantes, cada una pulsando con una tenue energía propia, listas para ser utilizadas en su propósito. Sin embargo, faltaba una pieza crucial, una fuente de energía. Ahí fue donde Rey intervino, con su traje Atom brillando bajo la gélida luz. Apuntó con los blasters integrados en su traje y desató una serie de disparos precisos, cada proyectil infundía en los orbes una potente energía extraída de la increíble aleación de la estrella enana. El ambiente vibraba de expectación mientras las esferas absorbían la energía, brillando aún más con cada impacto. De repente, un portal enorme comenzó a formarse ante ellos, arremolinándose con tonos vibrantes y energía crepitante, la fuerza combinada de los orbes cargados se manifestó en una puerta impresionante que los conducía de regreso a casa. El héroe Peter frunció el ceño confundido mientras observaba las masas de luz que se arremolinaban. ¿Cómo funciona esto?, preguntó, con una mezcla de esperanza y ansiedad evidente en su tono. Sencillo, exclamó Deadpool con su característico entusiasmo. Simplemente lánzate e imagina tu destino. Así viajo siempre. Esbozó una sonrisa pícara, su actitud característica irradiaba confianza. Frankie intervino con una sonrisa burlona, y de alguna manera se las arregla para terminar en los lugares más extraños cada vez. La atmósfera estaba cargada de una embriagadora mezcla de anticipación y temor mientras se encontraban al borde del portal reluciente, cuyos bordes latían con una luz etérea. Los atraía hacia adelante, prometiéndoles una aventura que se extendía tentadoramente más allá de su radiante superficie. De repente, con un rugido como el de un trueno, Goblin emergió del suelo helado que lo había atrapado. Sus ojos salvajes y amarillentos brillaron con locura al fijarse en sus figuras, con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro caótico. Con un movimiento rápido, invocó el planeador, que cobró vida bajo él, y estalló en una carcajada estridente. Lo recuerdo todo, hasta el último detalle, bramó, con un deleite siniestro en su voz. Fred intercambió una mirada preocupada con sus compañeros. Eso no suena prometedor. ¿Hay alguna posibilidad de que compartan lo que saben?, gritó, con una voz que denotaba desafío y curiosidad. Goblin simplemente ladeó la cabeza, considerando la pregunta como si fuera un bocado delicioso. Pero ¿por qué iba a arruinar la diversión?, se burló, con una sonrisa aún más amplia. ¿No es mucho más exquisito verte retorcerte mientras lo aciertas? Su mirada penetrante se desvió entonces hacia las dos figuras de Peter Parker, quienes sintieron una punzada de inquietud al ser señalados. ¿Verdad, Peter Parker? Al oír su nombre, el héroe Peter sintió un escalofrío que lo recorrió la espalda, paralizándolo de miedo. ¿Cómo era posible que Goblin conociera su identidad secreta, una verdad que tanto había luchado por mantener oculta? Gracias por hacerlo difícil por mí, rió Goblin, disfrutando del caos que estaba sembrando. Con un elegante movimiento de muñeca, se lanzó al portal, se fundió con su brillante luz y regresó a su dimensión natal, dejando tras de sí una persistente sensación de temor e incertidumbre. Tenemos que irnos ahora, gritó Hiro. Si supiera quién soy, quizá recordara quiénes somos todos, exclamó el héroe Pedro. Vamos, gritó Teresa, volando hacia el portal. Todos corrieron hacia el portal.
Comillas, gracias por su ayuda, gritó Penny a todos los demás antes de precipitarse hacia el portal, dejando atrás al equipo. Frankie finalmente cortó la conexión, dejando que los orbes cayeran al suelo. Comillas, adiós, gritó Deadpool. Comillas, nos vemos en Secret Wars. Pensé que ya habíamos hecho Secret Wars, murmuró Frankie a Peter 4. Eso solo fue Battle World, la corrigió Deadpool. Técnicamente hablando, no añadiremos Rise of Cyber ni Secret Wars 3 porque somos una continuidad diferente que se fragmenta tras los eventos de ese capítulo de despedida de Cisco en Moments. A menos que Nightwing Joss haga una versión alternativa. Luego se dirigió a una moto aparcada a poca distancia. Bueno, hice mi cameo. Ahora vuelvo a buscar a Vanessa. Buena suerte, Bade, le dijo Peter 4. Saludos, mi querida araña, gritó Bade al despedirse. Es una de las personas más locas que conocemos, comentó Frankie. Pero también el más leal, asintió Peter 4. Bueno, creo que todos tienen el resto del día libre, dijo Jax, mirando a Mick. Comillas, ¿estás bien? Mick se frotó la cabeza. Estoy cabreado. Comillas, cuando no lo estás, preguntaré. Mick gruñó. Bueno, ¿qué tal si intentamos aprovechar el resto del día? Preguntaré. Comillas, ¿seguimos compartiendo historias de nuestras continuidades? Claro, Peter 4 asintió. Solo tengo que recoger a Aster de Mona. Probablemente volvamos a Nueva York dentro de un rato. Comillas, ¿crees que estarán bien? Pregunta Frankie. Recuerdo lo terribles que eran tus historias sobre el duende. Tengo el presentimiento de que cuando lleguen a casa, todo estará bien, le aseguró Peter 4. Además, esa versión de mí tiene a todos sus amigos. Estará bien. Se abrió una grieta en medio de un callejón, y los 10 grandes héroes salieron volando del portal casi a la vez. Peter y Carmy lograron esquivar la enorme pila gracias a la apertura del portal. Todos gruñeron y se pusieron de pie. Comillas, ¿están todos bien? Pregunta Peter al equipo. Depende. ¿Dónde estamos ahora? Pregunta Teresa. Bueno, huele a casa, dijo Gogo, saliendo del callejón y notando que efectivamente estaban en San Francisco. Parece a casa. Comillas, Spider-Man y Viguero 10 son una amenaza, gritó Jameson, haciendo que todos giraran y vieran su rostro en las pantallas. Incluso vieron imágenes de ellos mismos luchando contra sus antiguos criminales, lo que los hizo jadear y casi aplaudir. Comillas, y cuando los buenos ciudadanos de San Francisco por fin lo entiendan, mejor será. Comillas, ya llegamos, gritó Wasabi. Comillas, por fin llegamos. Comillas, a respirar ese aire polvoriento y maloliente, dijo Penny, abriendo la SPDR y suspiró aliviada. Por fin en casa. Entonces se oyeron gritos de pánico que les hicieron mirar y ver que se había iniciado un incendio en un edificio de apartamentos. Comillas, no hay descanso para nosotros, amigos, preguntó Teresa, activando su mochila alada. Comillas, vamos. El equipo salió del callejón y corrió hacia el edificio de apartamentos en llamas. De los pisos superiores salían columnas de humo, y los residentes, presas del pánico, se asomaban por las ventanas pidiendo ayuda. Comillas, vamos, Wasabi. Prioridad de evacuación, gritó Hiro, observando la estructura del edificio con su visor. Baymax, sígueme. Estabilizaremos la escalera. Comillas, adelante. Gogo avanzó velozmente, sus discos de levitación magnética chispeando al despegar por el lateral del edificio. Wasabi encendió sus cuchillas de plasma y comenzó a cortar una puerta principal atascada, despejando la entrada. Penny, Carmy, saquen a la gente de atrás, gritó Peter, subiendo con la telaraña al segundo piso. Teresa, tú me acompañas. Nosotros nos encargamos de los niveles superiores. Carmy asintió, volviéndose invisible a plena carrera. Penny la siguió, con SPDR atravesando una pared lateral para crear una nueva ruta de salida. Se oyeron gritos desde arriba. Baymax, la integridad estructural de la escalera está comprometida, advirtió Hiro. Refuérzala con espuma y apuntala a las vigas. Entendido, respondió Baymax con calma, desplegando espuma de apoyo desde sus brazos mientras flotaba en el humo. Peter y Teresa llegaron al cuarto piso, donde las llamas lamían el techo. Un niño lloraba tras una puerta cerrada. Comillas, lo tengo, gritó Teresa, destrozando la puerta con un impulso de su mochila alada. Peter entró corriendo y cargó a la niña en brazos. Estás a salvo ahora. Vamos a sacarte de aquí. Abajo, Wasabi y O'Neill Lemon coordinaban a la multitud. Carmy usó su bioelectricidad para cortocircuitar un transformador que chispeaba, mientras que Hiro redirigió una ráfaga para apagar una llama que se extendía. Comillas, estamos a punto de reventar una tubería de gas, advirtió Penny. Comillas, tenemos que desalojar el edificio ya.
Todos fuera, gritó Hiro por el comunicador. Ahora. Gogo bajó rápidamente con una pareja de ancianos en brazos. Basabe llevaba un perro flácido, tosiendo por el humo. Penny salió de la parte trasera con una familia de 3, manchada de hollín, pero a salvo. Fred subió a saltos a las ventanas, recogiendo a los civiles. O'Neill Lemon lanzaba bolas químicas al edificio para apagar los incendios. Peter y Teresa saltaron del cuarto piso justo cuando se incendió la tubería de gas. Una bola de fuego rugió por el edificio, pero algo surgió de la nada y protegió la explosión, absorbiendo la mayor parte. Comillas, se preguntaron Peter y Carmi, mirando hacia atrás. Fue entonces cuando aparecieron unos enormes zarcillos, y se sorprendieron al ver a un nuevo Spider-Man. Este llevaba un traje diferente, pero les resultaba familiar. Este llevaba un traje completamente verde y negro, casi idéntico al traje del simbionte, pero diferente a la vez. El nuevo Spider-Man logró disparar zarcillos que atraparon una torre de agua, lanzándola contra el edificio y apagando así el último incendio. Todos vitorearon y aplaudieron al ver a este Spider-Man. Entonces saltó y vio a Viguero 10. Comillas, ¿qué demonios es esto? Y, este era Peter Parker. Todos gimieron al darse cuenta de la dura realidad de que no estaban en casa, todavía estaban perdidos en el multiverso.